Buenas tardes, hermanos y hermanas, y todos aquellos visitantes que a través de las redes sociales nos sintonizan en nuestras plataformas de YouTube, tanto en Iglesia Cibernética de Jesucristo y en otra plataforma de Pastor Pedro Delgado. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Terminamos con el estudio número 4. Hoy vamos a empezar el estudio número 5 y empezamos en la lectura en Mateo capítulo 5 verso 27. Ahí vamos a empezar. Capítulo 5 verso 27. Ahí vamos a empezar el estudio número 5. Dice así la palabra del Señor. Oyeron que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí Jesús, el Señor, está hablando acerca del adulterio. Recordemos que el adulterio se consuma cuando la persona tiene la relación sexual con la otra persona que no es su esposa o su esposo, sino que es esposa de otra persona. Y entonces es cuando se consuma el adulterio. Y era el mandato del Señor: no cometerás adulterio. Vamos a ver dónde en la ley lo habla. En la ley lo habla, está en Éxodo 20:14. Vamos a leerlo. Ese es el mandato del Señor. Jesús, nuestro Señor, estaba recordándoles ese mandamiento. En el capítulo 20, verso 14, dice: no cometerás adulterio. Y aquí Jesús, nuestro Señor, les estaba recordando: oyeron que fue dicho, no cometerán adulterio. Y ellos, los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, pensaban que el adulterio era solamente cuando se consumaba la relación. Y no. Por eso Jesús aquí les explica cuál es. Dice: pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer, o viceversa, cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, tanto la mujer, cuando mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Y luego, eso nos enseña cómo es que debe conducirse tanto el hombre como la mujer. Desgraciadamente, en estos tiempos, las mujeres y los hombres también, pero más en las mujeres, cómo usan su modo de vestir. Unos vestidos muy cortos, minifaldas les nombran, o sea, no faldas. Faldas son a la rodilla. Minifaldas que le quedan abajito de las nalgas nada más. Que cuando se agachan, cuando hacen cualquier movimiento, enseñan todos los calzones. Y eso es dar lugar a que cualquier hombre, por muy santo que esté, por muy puro que esté, al mirar ese tipo de cosas, da lugar a que esa persona cometa ese adulterio. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, la carne es débil. Y entonces, al mirar ese tipo de cosas, la mujer así, o esos pantalones bien atacados que todo se les trasluce, pantalones de esos de tela muy sencillita, licra le dicen, por cierto, que todo transparenta, y las mujeres así les gusta, o caminar con ese
coqueteo, con esa forma de lucir su cuerpo. Esas blusas que se ponen que casi todas las chiches las traen casi de fuera. Eso es un estilo de vestuario pornográfico para seducir, para ser de estorbo a los hombres. Y eso se vive en el mundo. Pero lo peor es que en la mayoría de las iglesias miras eso. Son muy pocas las personas, bueno, hasta las mujeres que se dicen pastoras, miren cómo se visten ahí, miren en YouTube, se los recomiendo. Y se los recomiendo no para que los vayan a ver para que se gocen, sino para que se den cuenta lo ridículo, lo podrido que son. ¿Por qué? Porque están siendo instrumentos de Satanás para hacer caer al hombre o a la mujer también, con hombres que así se visten provocativamente. Entonces, por eso Pablo habla que el vestuario de la mujer no debe de ser un vestuario ostentoso, acá muy presumido, sino un vestuario sencillo. Cada lugar tiene su forma de vestir. Si vas a la playa, no vas a ir con ropa de traje, aquí un saco, corbata. No vas a ir ahí, vas a ir en short. Pero la mayoría de mujeres van en bikini. ¿Y qué digo bikini? Muchas veces en tanga, que le llaman, o hilo dental, y así andan. Eso es aberrante. Más en las mujeres cristianas, que se digan cristianas y usan ese tipo de vestuario. ¿Por qué? Porque están siendo instrumentos de Satanás para hacer pecar al hombre. Entonces, hermanos, hermanas, aprendan y miren cómo deben conducirse y cómo deben de vestir. Y luego sigue diciendo aquí el Señor Jesús: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno de fuego. Aquí está hablando el Señor Jesús que lo que te sea ocasión de caer. Cuando habla de tu mano derecha, si tu ojo o tu mano o tu pie, en otros pasajes habla de tu pie, dice que lo cortes y que lo eches de ti. No está hablando literalmente que te lo cortes, ¿no? Sino que estés dispuesto a pasar el dolor y apartarte de eso que está viendo tu ojo, o eso que está tu mano derecha que está tocando, que desea, que te va a hacer caer, o tu pie que vas a caminar, que vas a ir a lugares donde no debes de ir. Es tu pie. Tu mano es que vas a agarrar lo que no debes de agarrar, que no es tuyo. Y tu ojo que estás viendo lo que no debes de ver. Entonces, lo que está diciendo es que prefieras mejor sufrir, que se burlen de ti porque no estás dispuesto a ver. Porque de hecho hay mujeres así, literalmente, que lo hacen, provocan a los hombres. Entonces, es ahí donde prefieres. Y no vamos lejos, la Biblia nos enseña ejemplos. Hoy precisamente miraba yo una predicación en la mañana, cómo se hablaba de José, el hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob. Cómo cuando lo vendieron a Egipto, y allá el general de Faraón, que se nombraba Potifar,
él lo compró y lo llevó a su casa. Y la mujer de Potifar le gustó y quería tener relaciones con él. ¿Y qué hizo? Lo provocaba y lo provocaba. A tal grado que lo tenía en su cuarto y de ahí él salió huyendo. Entonces, ¿qué hizo? Pues, ¿qué pensaría la mujer? A él no le interesó lo que pensara ella. Que se burlara, ¿no? Este es maricón, es gay. No le gustan las mujeres. Porque así trabaja el diablo. Entonces, a José no le interesó lo que pensaran. Iba a sufrir. Pues así nos debe de importar a nosotros también. O sea, que no nos importe lo que digan, pero que huyas de las pasiones juveniles, como se le dijo Pablo a Timoteo. Que prefieras que se burlen de ti, que digan que no te gustan las mujeres, que prefieras que se burlen de ti porque no quieras ir a mirar películas pornográficas, a mirar cosas que no debes de mirar, que estés dispuesto a sufrir todo eso, pero que tu cuerpo, que todo tú, no seas lanzado al infierno de fuego. Seguimos. Verso 31, capítulo 5, verso 31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Lo que Jesús está diciendo aquí acerca de que cuando el hombre se casa con la mujer, o la mujer se casa con el hombre, que se casan, dice que lo que Dios unió jamás lo separe el hombre. El casamiento es hasta que la muerte lo separe. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y que si cualquiera se separa, se divorcia, dice que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea que la mujer o el hombre haya sido infiel, y con pruebas, no nada más porque hayan dicho. La Biblia dice que cualquiera que no se acepte ninguna acusación a menos de que haya 2 o 3 testigos contra un siervo de Dios. Ahora, aquí lo que está diciendo el Señor Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, a menos que no sea por fornicación, dice, hace, y que la deja, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, o sea, el que se casa con la que dejó el marido, hace que también él comete adulterio. Y eso es lo que el Señor no quiere. Por eso dice que cuando se casa el hombre y la mujer, no se separe hasta que la muerte los separe. Seguimos. Además han oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, aquí está hablando acerca de cuando la persona dice algo, no tiene que jurar para que le crean. En el mundo es esa costumbre, cuando están diciendo algo, luego salen y hacen según ellos la cruz con los dedos ahí, hasta lo besan. Verdad de Dios. Y eso es del diablo. Eso es diabólico. Por eso dice el Señor que no jures por nada, que tu sí sea sí y tu no sea no.
Porque lo que es de más, del mal procede, o sea, es del diablo. Todos esos juramentos que hacen, todo eso proviene del diablo. O muchos que van a jurar para dejar de tomar, para dejar un vicio. Van allá ante una imagen de alguna mujer o de un hombre, un santo les llaman, o vírgenes, y van y juran por ellos. Eso también es del diablo. ¿Por qué? Porque dice que no debes de jurar, que tú sí sea sí y tú no sea no. Seguimos. Oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, aquí esto que está hablando el Señor, hay muchos que usan esta palabra para sorprender a muchos hermanos. Más cuando saben que son hermanos espirituales. Aquí el Señor nos empieza diciendo en el verso 38, en la ley estaba escrito ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dice, no resistan al que es malo. O sea que si alguno es malo y te causa problemas, dice que no lo resistas. ¿Por qué? Mejor ignóralo y apártate. Es difícil, lo digo por mí, porque yo no aguanto mucho esas cosas. La injusticia. Pero es un mandato del Señor. No resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, no está diciendo literalmente que le pongas la otra mejilla, como muchos así lo quieren hacer ver. Más cuando son el mundo y tú eres cristiano, te dicen, no, pues no dice la Biblia que si te dan en una mejilla que les des la otra, para que te den en la otra. Así lo usan, pero no está hablando el Señor literalmente así aquí. Lo que está diciendo te está dando a entender que cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelvas la otra. Quiere decir que estés dispuesto, que si ya te hicieron una cosa mal, que no te vengues, sino que estés dispuesto a soportar otra vez más. A eso se refiere. Que no te vengues, que estés dispuesto a soportar aún otra vez más que te lo hagan. ¿Por qué? Porque entonces el Señor se va a encargar de todo ello. Por eso dice, mía es la venganza, yo les daré el pago. Cuando le dejamos las cosas a Dios, Él se encarga de todo eso. Y luego dice, y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué quiere decir? Que si alguien te quiere robar, te está haciendo algo, que lo dejes. Que lo dejes, que lo haga, que estés dispuesto a dejarlo. ¿Por qué? Porque así te vas a evitar problemas. Porque si tú te pones, pues vas a causarle, a lo mejor hasta lo matas. Por la ira, el coraje, la adrenalina de ver la injusticia. Y eso quiero decirles, hermanos, no es fácil. No es fácil para soportarlo, y lo digo por mí. Yo no soporto tanto esas cosas. Y aquí el Señor nos manda que debemos de estar dispuestos a soportar lo que nos hagan y aún más. A eso se refiere aquí. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Da a entender lo mismo, todo lo que está hablando, que estés dispuesto a soportar otra vez, si ya te hicieron algo, que estés dispuesto a soportar otra vez antes de que tú te vengues. Y luego dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, aquí está diciendo que al que te pida, dale, pero
no le vas a dar a todo aquel que te pida, sino que tienes que ser sabio. Ahora, ¿por qué te digo esto? La Biblia dice, ay de aquel que dé de beber a los borrachos o a los drogadictos. ¿Quiénes son los que andan pidiendo? Los borrachos que presta para una caguama. Los drogadictos, oye, que no tienes $1 que me des, tengo hambre para comer. Pero es mentira, lo quieren para juntar más dinero y seguir drogándose. Entonces, hay que saber entender, aquí al que dice, al que te pida, dale, pero si es que de verdad ves que tiene la necesidad, no porque es un huevón, porque hay gente que no le gusta trabajar y le gusta vivir de la gente, y nomás andan pidiendo. Entonces, uno tiene que saber a quién de verdad darle cuando te están pidiendo. O hay muchos que usan a sus niños los mandan a andar pidiendo. Y también en lugar de mandarlos a la escuela, los mandan para que anden pidiendo. Y tienes que ver si le das. Ahora, si te dice que quiere dinero para comer, pues mejor dale un taco, cómprale. Y verás que no quiere ese taco. Te digo porque yo lo he hecho. Si no quieren dinero. Sigue diciendo, verso 43. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Vamos a ver, este es algo muy importante. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Ahora, nosotros sabemos que el mundo es nuestro enemigo, porque el mundo te odia. Y hay que saber entender esto. Aquí Jesús dice, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo. Tu prójimo es aquel que tú ves que está sufriendo, que no lo conoces y está sufriendo y ves la necesidad que tiene. Ya les mencionaba yo la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Entonces, ese es el prójimo. El samaritano miró a su prójimo tendido, no lo conocía. Un prójimo es aquella persona que tú no conoces, pero que lo ves en necesidad. Entonces, dice, amarás a tu prójimo. Ahora, vamos a ver qué es definición para poder entenderlo. Vamos a ver. Amor. No lo encontramos aquí. Amor, aquí está. Es un término en la Biblia que es traducido de varios otros. En hebreo, en el Antiguo Testamento, tenemos los siguientes. Abba, relacionado con el verbo aeb, se usa.
del amor de Jacob por Raquel, el amor de David hacia Jonatán, el amor hacia Tamar, el amor hacia los semejantes, pagado con odio. Aquí está hablando del amor. Hay diferentes tipos de amores. En definición, en el Nuevo Testamento dice, se traduce amor, un término griego, ágape, la palabra eros, que no se usa en el Nuevo Testamento, conlleva siempre a la idea en mayor o menor intensidad de deseo y de avidez. El amor eros, o sea, es el amor erótico, la relación sexual del hombre y la mujer. Es lo que está hablando aquí. El amor ágape se designa el amor de origen divino. Así se llama el amor de Dios, porque Dios es amor, no Dios tiene mucho amor. La esencia, la sustancia de Dios es amor, es espíritu y es amor, y se llama ágape. Y por eso dice ágape, se designa el amor de origen divino, del Padre al Hijo. De Dios al mundo. Juan 3:16, ahí nos menciona, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De Dios a los creyentes, 5:5, Romanos, miren lo que dice. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos nos ha dado. El amor de Dios, los genes de Dios, porque Dios es amor, dice que fue derramado en nosotros. Entonces, por eso es que venimos a ser hijos de Dios. Y por eso cambia nuestra manera de pensar cuando tenemos ese amor ágape. Es cuando amamos a nuestro enemigo, amamos al prójimo, pero no amamos al mundo. Es muy diferente. Y ahorita vamos a entender por qué razón. Cuando Jesús dijo, amen a sus enemigos, dice, oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo no resistan. 43. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos. O sea, el amor al enemigo, el enemigo que tú tienes te conoce, y por eso es tu enemigo, porque te envidia, porque desea robarte lo que tú tienes. Entonces, un enemigo es el que te conoce, y dice, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. ¿Por qué? Porque el que te conoce, el que es tu enemigo, cuando tú le muestras el amor de Dios, haciéndole el bien, cuando tú le hablas del amor de Dios, eso es amarlo. Compartir el amor, la palabra de Dios. Porque el amor que tú tienes, ese es el amor que necesitas para cumplir la ley de Cristo. Porque el amor natural no te permite hacerlo. A mí me la hiciste, me la pagas. No sabes con quién te metiste. Y así piensa el mundo. El amor natural del hombre no obra la justicia de Dios. Pero cuando nosotros tenemos el amor ágape que ha sido derramado en nuestros corazones,
Ese es el amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, nunca se acaba y nunca deja de ser. Mientras no te conviertas a Cristo y el Espíritu Santo llegue a ti, el Espíritu de Cristo, y derrame el amor de Dios en tu corazón, tú no vas a poder cumplir el mandamiento de Cristo. Cristo resumió toda la ley y los profetas en tan solo 2 mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, sobre todas las cosas. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. De modo que, para que tú puedas amar a tu prójimo y amar a tus enemigos, no al mundo, al mundo ya lo amó Dios. Y si tú ya le predicaste al mundo y el mundo te aborrece, tú no puedes hacerte amigo del mundo. Cuando dice amarás a tus enemigos, es porque les vas a mostrar el amor de Cristo. Cuando ya les mostraste el amor de Cristo y les predicaste, pues ya les mostraste el amor, estás amándolos. Pero el hecho de que lo estés amando no es como la gente tiene preconcebido en su mente, que tienes que estar con ellos, que tienes que estar de acuerdo con ellos, convivir con ellos. Eso no es amarles. Eso no es lo que Dios dice que debemos de amarles de esa forma. Amarles es sentir compasión por ellos y mostrarles el amor de Dios, compartirles el amor de Dios a tus enemigos, a tu prójimo. Tu prójimo, como te dije, es aquel que tú no conoces. Eso es tu prójimo. Tu enemigo es aquel que te conoce, te odia, te tiene envidia y desea causarte daño. Es tu enemigo. Entonces tú tienes que amarlo. ¿Cómo? No a ir a hablar con él, a platicarle, a irte a tomar con él. No. Sino cuando dice que lo ames, Dios nos mostró el amor. ¿Cómo? Dios nos amó. Y Dios nos mostró su amor dando a su Hijo en sacrificio por nosotros. ¿Cómo vamos a mostrar nosotros el amor a nuestros enemigos? Dedicando tiempo para ir, invitarlos a algún lugar y hablarles de la palabra de Dios. Hacerle ver que el coraje que tiene, la enemistad que tiene contigo, tú no la tomas en cuenta, porque tú le amas, le muestras el amor con buenas obras. A eso se está refiriendo el Señor. Pero ya al mundo, tú no puedes ser amigo del mundo. El Señor no te dice que ames al mundo. El Señor nos dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Parece que está en Juan. Primera de Juan. En el Evangelio, ahí en la carta de Juan, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 15, miren, aquí lo dice bien claro. Allá en Santiago, capítulo 4, verso 4, dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí Juan nos dice lo que el Señor Jesús dijo. Juan, capítulo 2, verso 15, dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oiga,
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesús? Nos dice que amemos al prójimo, nos dice que amemos a nuestros enemigos, pero no nos dice que amemos al mundo. Eso hablaba yo con una de mis hijas que me alegaba, me discutía eso, que yo no enseñara que Dios no ama al mundo. Dios amó al mundo, no lo ama. Ya para saber si Dios verdaderamente me ama, eso lo voy a saber en la misma escritura, allí en el Evangelio de San Juan. Miren, por cierto, se lo mostré. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es el que va a ser amado por el Padre? ¿El mundo? No. El que guarda sus mandamientos de Jesús. Ese es el que ama a Jesús. Y como ama a Jesús, el Padre también lo ama a él. Y también Jesús lo va a amar, dice, y me manifestaré a él. Entonces, Dios no ama al mundo. Dios ama a los que aman a su Hijo. Aquí en el verso 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Oiga, está hablando en futuro. Allá Juan 3:16 dice que de tal manera amó. Está hablando en pasado. Está hablando en pasado. Amó, ya no ama. Amará. Está hablando en futuro. ¿A quiénes amará? A los que tienen, a los que guardan la palabra de Cristo. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, el que de verdad ama a Cristo va a obedecer su palabra. Y luego dice: y mi Padre le amará. Otra vez vuelve a repetir lo mismo. El que me ama será amado por mi Padre. Eso dice el verso 21. El verso 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Ahí está muy claro. Y vendremos a él y haremos morada con él. A ver, vamos a ver aquí. A ver.
A ver, aquí dice... No lo encuentro. Donde el Señor mismo dice, yo amo a los que me aman. Parece que está en Proverbios. Bueno, no lo encuentro, hermanos, discúlpenme. Quería mostrárselos donde lo habla bien claro, donde Dios el Padre dice, yo amo a los que me aman. Entonces nos sigue diciendo aquí el Señor Jesús. Dice, para que sean hijos de vuestro Padre, amen a sus enemigos y bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Aquí está hablando acerca de el amor. ¿Cómo vamos a mostrar el amor? No que debemos de estar con ellos allá. Por eso dice el Señor aquí, mas yo les digo, amen a sus enemigos. O sea, a tus enemigos los vas a bendecir, hacerles el bien, y vas a orar por ellos. Y así, con esto vas a mostrar que eres hijo de Dios, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también así los publicanos? Si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sigue diciendo, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí lo que nos está diciendo el Señor es que nosotros no debemos de hacer alarde de las cosas que hacemos para ayudar a los necesitados. Que lo que tú hagas, que no lo des a saber a otras personas. Eso es lo que nos está diciendo esta escritura que acabamos de leer. Dice, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. O sea que muchos hacen buenas cosas, pero delante de la gente para ser vistos, que vean que ellos sí son buenos. Entonces a eso se refiere el Señor, que no lo hagas para que te vean, sino que lo hagas porque de verdad te nace en tu corazón hacerlo. Y es cuando Dios te va a recompensar entonces en el público. Sigue diciendo, y cuando ores,
no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No los hagan semejantes a ellos, no se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas. Bueno, aquí el Señor Jesús estaba diciendo que cuando oremos a Dios, que no seamos como los hipócritas, dice, que hacen esas largas oraciones muy elocuentes para ser vistos por los hombres. Dice, sino que cuando tú ores, entra en tu aposento, o sea, en tu cuarto, a eso se refiere. Y con tu puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. O sea, Dios está ahí cuando tú lo invocas, cuando tú lo llamas. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, cuando tú estás orando a Él, estás pidiéndole algo, o según tu oración, Él te va a recompensar en público. Y dice que tu oración debe de ser clara, no debe de ser tanta palabrería de repeticiones, como los gentiles, dice. Y vemos, por ejemplo, la Iglesia Católica, cómo se ponen a rezar tantos Padres Nuestros, Aves Marías, y repiten y repiten. Entonces, a eso se refiere aquí, que no uses tantas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos. Dice, porque su Padre, de nosotros, sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. Y nos pone el ejemplo cómo debemos orar. No que oremos esto, como los católicos que ya usan esta oración del Padre Nuestro, le dicen. Y cuando alguien va a confesarse que le perdonen sus pecados, le dice el sacerdote, reza tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, y ya quedas limpio. Entonces, aquí fue una oración que Jesús hizo. Y dijo Padre Nuestro porque estaba con el grupo de personas. Cuando Él oraba en solo, si tú miras sus oraciones, Padre mío, Él decía Padre mío, no decía Padre Nuestro. Padre Nuestro dijo delante de ellos, porque estaba con ellos y les enseñó a orar. Ustedes cuando oren dice, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Da a entender que lo primero que debes de hacer cuando clamas a Dios es santificar su nombre, reconocer su grandeza, darle alabanza. A eso se refiere. No que muchos luego llegan y, ¡ay, Señor, Padre mío, dame esto! A puro pedir y pedir y pedir, y nunca le dan la gloria, nunca lo alaban, nunca glorifican su nombre. Por eso Jesús puso aquí cómo se debe de hacer. Y pedir que se venga su reino, que de verdad Él esté en ti reinando en tu vida, que venga su reino a ti.
Cuando dice vénganos tu reino, estaba hablando Jesús por todos los que estaban ahí. Porque el reino de Dios estaba en Jesús. Y nosotros entramos al reino de Dios cuando aceptamos a Jesús. Ya Él es el que reina en nuestras vidas, ya no nosotros. Por eso dice, vénganos tu reino. Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, que ya no hagas tú tu voluntad aquí, sino que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como se hace allá en el cielo. Y luego dice que ores por el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, cuando tú tienes necesidad, oras y le pides que te provea un trabajo, porque el trabajo te va a dar para que compres el sustento, el pan. O sea, que estés siempre orando en todo momento. Y también pedirle perdón por todo lo que tú lo has ofendido y lo que has ofendido a otros, que te perdone, y que tú también tienes que perdonar a otros. Y por eso dice aquí, perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso lo dijo Jesús, pero no todos los que estaban ahí perdonaban a los deudores. Y hoy en día, que aquellos que se hacen de esa oración, el Padre Nuestro, y dicen, perdónanos, están repitiendo eso, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuál? Es mentira, nunca te perdonan. Entonces esa oración es una hipocresía. Aquellos que se ponen a hacerla y piensan que Dios la está escuchando, esa oración. Es un ejemplo que Jesús nos puso cómo debemos de orar. No que repitiéramos lo mismo que Él dijo. Que le pidiéramos que nos perdonara y que también nosotros queremos perdonar a los que nos ofenden. Y pedirle también en nuestra oración que no nos deje caer en tentación. Aquí dice, no nos metas en tentación. Dios no te mete a tentación. Aquí está mal traducido esto. Dios no te mete a tentación. El que te mete a tentación es el diablo. Dios te prueba y el diablo te tienta. Una prueba es, por ejemplo, lo que le hizo a Job. ¿Quién no ha leído el libro de Job? Ahí dice cómo fue probado Job. Dice que nuestra fe debe de ser probada, así para ver si pasamos a otro nivel. Como cuando estás en primero de primaria, te hacen la prueba para ver si ya pasas al segundo nivel, al segundo año, aunque sea de panzazo. Entonces es lo que nos enseña aquí el Señor Jesús. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. O sea, ya les dije, Él no nos mete en tentación, es el diablo. Y luego dice el Señor, pero si perdonas a los hombres sus ofensas, les perdonará también Dios a ustedes. Pero si no perdonan ustedes, tampoco Dios les va a perdonar a ustedes. Entonces, eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Hermanos, vamos a parar este estudio aquí. Ya avanzamos un poco. Este fue el estudio número 5, ¿verdad? Y deseo de mi corazón pues que Dios les hable a su vida, que este estudio sea para bien y saquen provecho de él y sigan aprendiendo cada día más. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, les invito a que me llamen, que yo con gusto atenderé sus llamados y te explicaré, te enseñaré lo que tú quieras saber, no de mi intelecto, sino de la Escritura, lo que la palabra de Dios nos dice. Esto fue todo, hermanos, y que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.